Buenas tardes. Voy a comenzar mi adoración en familia. Ya saben que solo tengo por sexo masculino al perro, Ulises Mateo, y la Angélica, pues no, porque Jesús vino para salvar a los humanos, no para salvar perros. Imagínense que yo quería que Ulises resucitara en el paraíso por esa locura. Bueno, para mí locura, ¿verdad? Para quienes lo creen, hay que respetarlo. Yo le pedí a Dios, a Jehová, que resucitara a Ulises cuando muriera, porque ha sido un perro muy excepcional. Y bueno, pues resulta de que la Biblia dice en Isaías que un niño va a estar con un lobo y los va a apacentar, que juntos vivirán, cada quien va a tener su casa y nadie se las va a quitar. Profecías. Entonces yo digo, si el niño va a guiar a un león, a un lobo, un animal feroz, ¿por qué jodido creímos que los animales no iban a resucitar? ¿O es que Dios en su grande sabiduría y soberanía y su gran poder, Él puede hacer tantos animales le dé la gana? Entonces son cosas de las creencias. Bueno, este video yo lo titulé Mis creencias y por qué. Nadie me está preguntando, ¿verdad? Pero recibí varios correos en los que la gente me dice que por qué no creo en Dios cuando dije que era ahora agnóstica, que significa creer un Dios, pero no de una manera absoluta y total. Pero ese Dios que denomina el ser humano es aquello a lo que no le encuentra explicación por cómo fue creado este mundo, si fue por sí solo, una energía dinámica o un ser espiritual, lo que sea. Un fantasma, si lo tomamos literalmente, del inglés ghost, Espíritu Santo en inglés, Holy Ghost, fantasma santo, cosas del idioma. Pero es porque el idioma que tiene más vocabularios y la mayor cantidad de sinónimos es el idioma español. Es el idioma más difícil de comprender. Nosotros tenemos muchísimas palabras para una sola cosa, una relación de muchos a uno. En cambio, los idiomas como los de las lenguas anglosajonas utilizan la misma palabra para muchas cosas, la relación de uno a muchos. Teoría de la coordinación, la combinación, análisis combinatorio, que lo miré allá en la primaria por quinto, sexto grado, ya no me acuerdo. Y creo que lo volvimos a ver en la universidad. Entonces, yo dije, pues no le contesté a las personas y voy a hacer un programa por eso. Pero estuve bien mal estas 2 semanas. La semana pasada estuve 2 días muda completamente y 2 días en que hablaba muy bajito y tengo que comunicarme por escrito con las personas. Y tenía citas en el hospital, 4 citas en la semana y la terapia no me ayudaba. Pero bueno, ya estoy aquí. No es queja, no es lamentación, sino es porque no me han visto mi tan aclamado rostro de Hollywood, de estrella de Hollywood en el canal de YouTube. Pues bien, esa canción la hice como una introducción al tema de mi programa. Mis creencias y por qué. Es una frase que se deriva de uno de los filósofos, no sé si Sócrates, que inducía el pensamiento con la mayéutica, que decía, ¿en qué crees y por qué? ¿Por qué creo lo que creo? Una base que debemos de tener para sustentar nuestras creencias de cualquier tipo, nuestro pensamiento. Lógicamente, cuando son temas de religión y de política, siempre hay, ¿cómo le podríamos decir? Recursos en conflictos. En este momento, en este caso, sí, recursos, las personas en conflicto, porque cada quien quiere
tener la verdad, no está dispuesto a escuchar al otro, sino que quiere que lo suyo sea lo que se acepte y ya está. Creo que en otro programa les hablé de un señor escritor, Jerónimo, no me acuerdo, de Francia, muy viejo el libro, de la época de Maquiavelo. Decía de que dos catedráticos de la Sorbona en Francia, de la Universidad de la Sorbona en Francia, se agarraron a pedradas, porque cada quien tenía su propio argumento, y terminaron agarrándose a pedradas. Esa es la intolerancia del ser humano. Y aquí en Nicaragua está muy acentuada con el asunto de la política. Y en un menor grado con el asunto de las religiones. Yo en el programa anterior creo que les dije que era agnóstica, o sea que yo creo en un ser que creó esto, pero no en el Dios que enseña la Biblia, porque les hablé de la palabra, el sustantivo Dios, que significa Zeus. Zeus. Pueden investigar en el Mataburro, en el diccionario, y verán que viene de ahí, del griego, Zeus, y era el dios del Olimpo. Entonces, los seres humanos tenían la costumbre de que todo lo que no le hallaban explicación, un ser divino, un ser que está arriba, como los de las civilizaciones nuestras, ¿verdad? Que el dios de la serpiente, el dios del agua, la diosa del maíz, y muchas cosas, igual que los griegos con su caterva de dioses. Entonces, así se quedó la expresión para nuestros días. Pero voy a hacer mi humilde oración en mi adoración en familia. Jehová, te doy las gracias porque me permitiste tener esta reunión en familia. Quiero quedarme muy llena, salir más espiritual de lo que siempre he sido, Jehová. Gracias, Jehová, porque al fin se murió mi tía, la reina Isabel, y no vino el fin del mundo. Ay, viejita bandida, todo mundo llorando por ella. Kilómetros llenaron la gente del Reino Unido y de otros países para darle el último adiós a la vieja malvada, que mira, en todos los continentes tiene presencia el Reino Unido. En América, los Estados Unidos y Canadá. En África, está repartido ahí todo. En Sudáfrica le cayeron todos los europeos. Sudáfrica, a Angola, que habla el portugués por los portugueses. Argelia y Argel, que se habla el francés porque también fue colonia francesa. Marruecos, porque fue colonia española. Y otros montones de países que han sido objeto de la dominación de esos imperios que los ven como colonias. No somos poco menos que animales. Y tuvo presencia en la India, la perla más grande de la corona, que se fue independizando hasta que sucedió la lucha de Mahatma Gandhi, Alma Grande. En pleno siglo XX, sucediendo eso, Australia, Nueva Zelanda, ahí tienen presencia los desgraciados. En archipiélago Chagos, ahí tienen una base militar. Tranquilamente la vieja jodida mandó a decir, cuenten cuántas personas hay. Habían 6,000 personas, pero Jehová, la vieja desgraciada, dijo, no son suficientes. Eso no. Entonces los reubicaron. A la mierda grande los reubicaron. Ese archipiélago de Chagos, ni por cerca ni remotamente geográficamente pertenece al Reino Unido. Es como las Islas Malvinas, Jehová, pero así es este mundo cochino. Desde que ha existido solo guerras y guerras y guerras y guerras. Nunca veremos la paz hasta que venga el Armagedón, Jehová. Solo para que vean que los testigos de Jehová teníamos la razón. Ese es nuestro objetivo, nada más. No nos importa si la gente se va a morir, se va a recoger la tripa, los sesos, no, los calzones, los calzoncillos, no sé. Ay, Jehová. Ay, y tanta cosa de esta señora. Ay, haciéndole fila, por el último adiós. Ay, no, por favor. Y lo que es peor, que si se quita la monarquía de los países europeos, se bajan un montón de ganancias, porque son como un turismo nada más. Adornan las portadas de revistas
y los pendejos ahí comprando revistas para ver estar al día de la realeza, de las estrellas de cine, la farándula, ay Jehová, todas esas cosas. Pero ya pronto va a venir el Armagedón y va a terminar con esa idolatría, porque hay idolatría, Jehová. Pues sí, Jehová, no siento pena por mi tía, la reina Isabel, porque fue malvada, mandó a bombardear Egipto cuando estaba Anwar el Sadat, porque también se independizó en el periodo de ella, de su reinado. A Jehová también estuvo en China, en Hong Kong. Tanta matazón, apenas en el año 1997, mi primo degenerado, que ya no lo voy a llamar por la parentela, no, el degenerado Juan Carlos, que ahora va a ser Carlos III. Ay, Jehová, ya me olvidé qué es lo que iba a decir, estoy con Alzheimer. Ay, ¿qué iba a decir del príncipe Carlos? ¿Qué iba a decir? Que dicen que mandó a matar a la princesa Diana porque iba empaquetada de un musulmán, la mandó matar. ¿Y cuándo iban a ver eso? Que iba a haber porque podía ser un heredero al trono, en la línea del trono, de sucesión al trono. Y dicen que la mandó a matar y ahí están las cosas, Jehová. Y bueno, lo que del príncipe Carlos hasta en 1997 entregó Hong Kong a la China. Ay, díganme ustedes, no, Jehová, este mundo está loco, este mundo está perdido. Pero te doy gracias, Jehová, de que no le he visto la cara al anciano fin de mundo, porque si no me hubiera agarrado de encargo. Y Dios, hermano, el misil que lanzó el Pokémon Kim Jong-un, lo lanzó un misil de alto alcance, lo lanzó contra el mar de Japón a 600 kilómetros y ahora volvió a lanzar otro. Ay, Jehová, esta matazón ya no la aguantamos, manda el Armagedón. Ay, Jehová, mira, el tifón en Filipinas, en Japón, las tormentas de aquí, el huracán Ian haciendo más mierda la vida de lo que ya la tenemos. Ay, Jehová, ¿cuándo? Eso es lo que yo no entiendo, Jehová. Sos el Dios de amor, el Dios feliz. ¿Y quién puta va a vivir feliz con tantas calamidades? Ay, yo no lo entiendo. Tenemos que esperar 1.530.000 años para ser felices, ir a ese paraíso jodido. Ay, no, Jehová, ya no me quiero devanar los sesos. Ya voy a llegar mi humilde oración a través del esclavo fiel y prudente, representante de Jehová, hermano mayor de Cristo, y a través del arcángel Miguel. Gracias, Jehová, porque ya las langostas, ay, no, sí hubo cambio de doctrina, Jehová, pero con tanta cambiadera, no, que no voy a acordar yo. Ya no son langostas los que salen a predicar, ahora son otra mierda. Ay, Jehová, este cuerpo gobernante, ay, Jehová, no sé cuántas cosas que le hacen a uno torcerse la cabeza, devanarse los sesos. Pero no me quiero devanar en esas doctrinas, Jehová. Gracias y amén. Ay, mis oraciones son tan espirituales que siempre resucitan cucarachas. Pues bien, la parodia de mi oración con mi tía, la reina Isabel, qué barbaridad, qué horror. También peleando el archipiélago, el estrecho de Gibraltar, que queda entre el África y Europa. Es un punto de conexión en el que se unen el mar Mediterráneo con el Atlántico, la salida de Europa y de África hacia el Atlántico. Pero dígame, queda ahí en España, en la península ibérica, y el Reino Unido diciendo que es de ellos, pero ni geográficamente. Y el desgraciado español que estaba en esa época, por el año 1713, excedieron los territorios y él dijo estar de acuerdo. Ahora sí, en la matancina, por eso. Ay, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque se cumple tu palabra, Jehová. Los hombres en los últimos días serán altaneros, codiciosos, amadores al dinero. Ay, de ellos tenemos que apartarnos, Jehová. Gracias porque tenemos tu palabra que es infalible. Pues bien, recibí pues preguntas y en el WhatsApp me preguntaron que por qué no creía en Dios, que siempre todos los apóstatas, los que dejamos de ser testigos de Jehová, salimos siendo ateos. Y que la Biblia no tenía fallas,
Me dijo otra persona que era infalible la palabra de Dios. Entonces, no lo contesté, ¿verdad? Sino que lo voy a hacer en el canal para una respuesta para muchos. Yo creo en un ser que creó todo. ¿Cómo se llama? No lo sé. El mundo occidental solo conoce al Dios del pueblo de Israel. El mundo oriental, ni por cerca, ni señales de una divinidad, ni nada. Los chinos no es que adoren a Buda, sino que le rinden reverencia, porque ser budista es tener un estilo de vida. Y la gente piensa que son creedores de un Dios que lo hizo todo. Yo sé que esto no se hizo solo, pero las inconsistencias de la Biblia me han llevado a pensar, sin la influencia de ningún pensamiento ajeno, sino siendo objetiva yo con mis ideas y no el pensamiento subjetivo, como cuando el caso de los que nacemos en una religión o los que son capturados por una religión, nos hacemos preguntas, leemos las tragamos, así desde niños las tragamos porque nosotros le creemos a los padres todo cuanto ellos dicen. Entonces eso sucede generalmente en la niñez, le dejan caer a uno la religión y después uno entra en un conflicto de ideas interno, porque uno dice, cuando leo yo cuando estaban vagando por el desierto, los israelitas para llegar a la tierra prometida, que puta, no había otra tierra, estaba vacío el continente americano, tuvieron que ir a matarse con los demás que ya tenían habitada su tierra. Ay, eso yo no lo entiendo. Ay, y estaban ellos allí, se enfermaron, y Jehová le dijo a Moisés, Abraham tenía una vara, la vara de Aarón que florecía, no sé por qué infundia. Le dice, mira, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente será sano. Oye, y dicen los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos ni debajo de los cielos. Y entonces, ¿cómo quedamos? Prohíbe la idolatría, pero le dijo al pueblo de Israel que el que mirara la serpiente de cobre iba a ser sano. Son cosas que a mí me dejan en el aire. Otra cosa, cuando crea a Adán y a Eva, todo el mundo dice, puta, si pecaron, ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, porque no eliminó esa especie al mismo cachudo que él lo creó? Porque y no hizo otros seres perfectos, mejores que ellos, o destruyera al diablo de una vez, porque su propósito era que todos habitáramos la tierra en armonía. Por eso fue un bellísimo jardín de Edén. Pero sucede esa cosa y que oyendo estas barrabasadas del cuerpo gobernante, donde habla sobre los apóstatas, un discurso que dio hace poco, del payasito ese Stephen Lero, cara de goma, le dicen uno, cara de chancla, cara de loco, le digo yo. Bueno, yo pelo los ojos como él. Pero soy ungida y se vale. El otro viejo también es ungido. Igual. Pues entonces, Jehová no pudo destruir al cachudo, que era su enemigo. Y cuando saca a Eva y a Adán del paraíso, le dice, cuando les da las maldiciones, ahora te vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Oye, ya existían los hornos, dije yo, ya existía el pan. ¿Ya existía qué? Hubieran hecho tus alimentos, ya existía y ellos comían alimentos perfectos, que no los hacían engordar, ni subir colesterol, presión alta, triglicéridos, nada de eso, porque era una comida perfecta, del paraíso perfecto. Y le dice a la mujer, ahora vas a parir tus hijos con dolor. Y yo digo, quiere decir que ella tuvo hijos antes de que cometiera pecado con el cachudo, que según Stephen Lett, usó Satanás
a la serpiente como un ventrílocuo. Oye, si tenía Satanás poder, no podía haberse presentado a sí mismo él ante Eva. Pero dice que lo agarró como un ventrílocuo y compara a los apóstatas, a nosotros que hablamos en contra de las prácticas nocivas de esa organización, como objetos usados por Satanás como ventrílocuos. ¿Por qué? Porque ya la gente está saliéndose bastante de la religión esa, que no es religión, ya sabemos que es una sola ganancia, una empresa lucrativa, muy lucrativa y muy cínica, diciendo eso. Entonces, yo le dice también la maldición a la serpiente. Ahora vas a caminar arrastrada. Y yo digo, entonces quiere decir que la serpiente tenía patas y caminaba erguida. Si no tenía patas, caminaba erguida sobre la cola. No lo sé. Si fuese así, la evolución existe, ¿sí o no? Entonces son cosas que, bueno, no le quiero inducir el pensamiento a nadie, es lo que yo pienso y lo que creo. Quizás no estén interesados en saberlo, pero yo lo digo. ¿Y por qué? Porque hacer las preguntas sin tomar en cuenta aquello que nos han enseñado y leyendo la Biblia, bueno, no voy a hacer a decirlo por presunción, pero a mí me gustaba leer la Biblia por la historia, y a mí me gusta la historia, y además la redacción castiza, que a grado tal que la versión de la Reina Valera se considera una joya de la literatura universal por el idioma, la forma castiza y tan linda en que está escrita. Entonces, vemos esas inconsistencias, al menos para mí. Yo digo, con mi pensamiento propio, yo tengo que saber. Yo leí la Biblia 9 veces antes de ser capturada por los testigos de Jehová, y con ellos la leí 3 veces, porque ahí se lee la Biblia. Ahora son 2 capítulos los que se leen, no sé cómo estarán ahorita, ¿verdad? Cuando yo me salí, se leían 2, y había muchas cosas, ¿verdad? Y uno ve en la Biblia que el caso del pueblo de Israel, los evangélicos, en su mayoría, creo que los testigos de Jehová son los únicos que no creen en que el Israel actual es el pueblo de Dios. Es otra cosa que yo no creo, y que la gente la defiende a capa y espada, a pie juntillas. ¿Qué pasa con esto del Estado de Israel? El Estado de Israel había desaparecido. El emperador Claudio ¿cómo es que se dice? Los desterró. Entonces muchos de ellos se fueron a Europa. Muchos están en Rusia, muchos en Alemania y en otros países de la Europa occidental y de la Europa del Este. Y las 10 tribus del pueblo de Israel, cuando se dividieron en Reino del Norte y Reino del Sur, las primeras 10 le decían los efraimitas porque era la tribu que tenía la mayor población. Efraín era hijo de José y su hermano Manasés. Entonces les decían los efraimitas, y ellos perdieron casi todo su originalidad en los genes, porque ellos practicaron las costumbres y tradiciones de los asirios, quienes los habían invadido primero al Reino del Norte, con su capital en Samaria. Y las otras 2 tribus, que eran la de Benjamín y de Judá, que le decían los judíos, porque era la mayor tribu, la de Judá, solo quedaron esas, y se odiaban con los otros, porque ellos a todo el que no era judío lo trataban como perro. Habían judíos prosélitos, o sea, que no nacieron con sangre ni ADN judía, pero se convertían a la religión judaica. Ellos miraban como perro a todo el mundo. Por eso Jesús mencionó la parábola del samaritano, porque ellos odiaban a muerte a los samaritanos, y hasta les tenían envidia, porque el Reino del Norte, ese después con la dominación de Carlomagno, de Alejandro Magno, Alejandro el Grande,
se establecieron ahí la famosa Decápolis, que en realidad fueron más de 10 ciudades las que ahí se formaron. Una de las más conocidas era Tiberíades por el emperador Tiberio. Galilea, por el mar de Galilea, y le decían que como ellos tenían dinero, los otros les tenían envidia, ellos se consideraban más sabios los judíos, y le decían a la gente, tenían un dicho, si quieres ir por dinero, vete a Galilea. Si quieres saber, tener muchísimo conocimiento, eso lo encontrás aquí con nosotros, con los judíos, con los fariseos. Ay, qué modestia, pero si es que, ay, como el nombre que yo me pongo, perfecta luz de la modestia y la humildad. Ah, esas cosas a uno lo dejan en conflictos, intereses en conflicto, porque uno dice, oye, ¿y en qué puta voy a creer? Hasta problemas con la familia, porque mis hermanas ponen ahí escritos en el WhatsApp. Aunque tales personas, sin mencionar nombre, ¿verdad? Dice ella, no creen en Dios y lo escriben con D chica. Ay, Dios mío. Pero yo creo en esa cosa, ser, espíritu, fantasma, no sé, que haya creado esto. Pero no el Dios de los israelitas, porque me resulta un Dios chocante. ¿Cómo es posible que la gente diga que el pueblo de Israel está protegido por Dios porque Él le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que te maldigan? ¿Y por qué? Me preguntaba yo, ¿por qué sola esta parte, hijo de puta, de la Biblia tiene vigencia? Y apedrear a las mujeres adúlteras, ¿por qué no? ¿Y por qué Dios, que decía que no hacía excepción de persona, decía el apóstol Pablo, ¿por qué Dios era tan discriminador contra la mujer? Cuando hicieron el templo, antes estaba el tabernáculo. ¿Y qué hacían? Solo los hombres entraban al tabernáculo. Afuera se quedaban las mujeres y los niños. Y cuando construyeron el templo de Salomón, continuaron con la misma práctica. Vemos esa diferencia de clases, supremacía del macho. Lean la Biblia. En el libro de las Crónicas, ahí aparece detallado todo lo que estaba, de la forma en que estaba construido el templo. Y el pórtico del rey Salomón, donde él impartía juicio porque era monarca, en él residían todos los poderes, no como las monarquías actuales que solo son de monarquía y tienen un parlamento. Que ellos deciden y le mandan al rey solo que ponga su firma, sin importarle si está bien o está mal, si es una perversidad lo que están haciendo o si es algo bueno. Entonces yo digo, ¿por qué esas partes de la Biblia las sacan los evangélicos? ¿Y por qué no entonces agarran a pedrar a las mujeres adúlteras? Y el apóstol Pablo también hace esa diferencia con las mujeres, un odio hacia las mujeres. Y otra cosa con el apóstol Pablo, digo yo, cuando él habla de los falsos maestros, se estaba refiriendo a los filósofos que existían en esa época y también a los otros filósofos que surgieron antes de Cristo. Uno de ellos, Epicteto, en el siglo IV antes de Cristo, si mal no recuerdo que es él. Ay, tengo que estar con este problema de la voz. Entonces, les decía, no dejen entrar, no le crean a los falsos maestros que se han penetrado en las congregaciones. ¿Por qué Pablo les dijo esto? Porque a los filósofos, sabemos que la palabra filósofo significa amigos del conocimiento. Les encanta adquirir conocimiento. Y la filosofía no es exclusiva de un filósofo. Todo el mundo la puede practicar y la puede
la puede leer, estudiar. Los condenaba porque a ellos les llamaba la atención el pueblo de la cristiandad porque creían en un solo Dios. Y los romanos y los griegos tenían un altar para el Dios invisible, porque decían ellos, por si acaso existe otro Dios y no lo conocemos, aquí ya está su altar para el Dios no conocido. A ellos les llamaba la atención la enseñanza de los cristianos monoteístas, porque la mayoría de la gente pues que tiene conocimiento llega a darse cuenta de que no se debe creer en esa caterva de dioses, que son fenómenos naturales, y además ya había avanzado mucho el conocimiento para la época en que estaba el apóstol Pablo. En la Biblia menciona de que habían gente que le hacían caso a las enseñanzas de los epicúreos, que los epicúreos decían, tenían por forma de vida, resumir en esta frase: comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces les decían los epicúreos al que practicaba eso: tener el placer sin importar si hay dolor en eso. Oye, no crean que me estoy refiriendo a otra cosa. No. Mal pensado, cochino. Lo epicúreo. Y el estoicismo, que practicado por los estoicos, que significa, se derivó de las reuniones que tenían los filósofos cuando se reunían en Atenas para estar elucubrando sus ideas, sus pensamientos, exponiéndolas, hallándole base y practicando la mayéutica, que era algo que practicó Sócrates, haciendo preguntas para inducir a las personas a pensar. Y entonces en Atenas habían columnas. Les llamaron estoicos porque se reunían en esa parte donde había columnas. Una persona estoica es una persona que está firme como una columna, independientemente de lo que suceda, principalmente ante las adversidades y vicisitudes, es decir, las cosas dañinas como los desastres naturales y todas estas cosas que dañan el medio ambiente y también causan pérdidas humanas. Y yo digo, ¿por qué jodido el apóstol Pablo se oponía al conocimiento de los filósofos? Si el rey Salomón dice en una de sus partes de la Biblia, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y también dice que la persona busca sabiduría como un tesoro que está escondido y que vale mucho más que el oro y la plata. Entonces el apóstol Pablo se estaba contradiciendo al rey Salomón. ¿Qué de malo hay en que sepamos el conocimiento de los filósofos? Si son buenos, son bonitos, miren, de ser una persona estoica, inamovible por la adversidad, lo que ahora le han dado llamar resiliencia, aceptación. Y el estoicismo no, es más firme, y dice permanecer estoico como una columna, inamovible, ante toda aquella cosa que nos pueda afectar personalmente, pues, principalmente en la mente. Y yo digo, este jodido de Pablo entonces tenía envidia de los filósofos griegos, tenía envidia que le arrebataran el conocimiento, el protagonismo, porque no resulta de mucha casualidad que las escrituras griegas, como dicen los testigos de Jehová, o el Nuevo Testamento, como dice las religiones de la cristiandad, no testigos de Jehová, allí condenada, dice, ellos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. El Nuevo Testamento está constituido en su mayoría por los libros del apóstol Pablo, las carta a Tesalónica, la carta a los que vivían en Filipo, que eran ciudades en el Asia Menor, parte ahora están en Grecia, parte están en Turquía. Y él le dice pues que no crean en eso. Ellos entraban allí a ver la enseñanza, les llamaba la atención y quería el protagonismo solo él quería tener ahí el protagonismo en sus libros. Escribió a los Corintios, que era el puerto de Corintio en Grecia, conocido como la señora de los dos puertos, porque es un estrecho entre, creo que el mar Egeo y Grecia, la antigua Grecia, y por allí salían los barcos por un lado y entraban por otro. La señora de dos puertos le llamaban. Él
13 cartas paulinas tiene. Y el libro a los hebreos, que se cree que es el apóstol Pablo. Se cree por el estilo de redacción que tiene ese dicho libro. Con todo esto que les he dicho, otra cosa que más me asusta a mí, me asombraba, que por qué la gente en sus religiones no conocen las bases de lo que ellos creen. Ni siquiera yo estoy por encontrarme a una persona que me diga dónde queda el Estado de Israel, el Israel antiguo. El Israel moderno, ¿cuál es? Ni el mapa lo conocen, ni el Arabá, la península del Arabá, que ahora es Arabia, Idumea, que antes era Edom, el territorio que Dios le dio a Esaú, que le cambió el nombre por Edom. Palestina, ¿qué pasó? ¿De dónde viene ahora Palestina? Palestina era la antigua Filistea, pero no es que le cambiaron el nombre, sino que los idiomas son dinámicos y las pronunciaciones van variando. Entonces, Palestina, hablar de Palestina es hablar de Filistea, donde era originario el famoso gigante Goliat, al que venció David con una onda. Si lo cree, pues es cosa de ustedes. Si no, pues no. Esas contradicciones pues me han hecho creer de que no existe un Dios. Otra cosa, ¿por qué la gente dice, verdad, de que ese pueblo de Israel y oran por ellos a ojos cerrados, ahí con una fe ciega, que nadie va a tocar al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios? Y con decirles que ni el mapa conocen. ¿Y cómo pueden apoyar a un Estado tan guerrerista, tan malvado, tan macabro, apoyado por los Estados Unidos, que les puso una gran valla a la franja de Gaza a los pobres palestinos y ellos no tienen cómo defenderse? Los israelitas les caen como fieras, como lobos feroces, y los palestinos no tienen con qué defenderse. Solo les queda pegarse fuego vivos ellos. Es una grosería, una crueldad. Ese es el Israel de Dios. El Israel de Dios por el que yo voy a decir, sí, voy a luchar, es el Israel de Dios. No. Y sabemos también que fue fundado el Estado de Israel por alguien que se le conoce como la Esther moderna. Henry Kissinger, de origen judío, era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y gracias a él y a otras gestiones que se hicieron, le permitieron a los judíos de Alemania regresar a Israel, a recuperar su tierra en base a lo que dice la Biblia. Ese es el testamento de ellos. Aquí está mi propiedad. Aquí dice todos los territorios y Jordania, todo eso formaba parte del antiguo Israel, de la época de los reyes. Todo eso formaba parte. Y que le hagan esa sanganada a los pobres palestinos. No, yo no creo que un Dios de amor dé para probar tantas maldades. ¿Y por qué magnifican al caso de los israelitas? Porque saben que la gente tiene la mente influenciada por esos pensamientos de que es el pueblo de Dios y que el Israel espiritual es todo aquel que no es israelita, no es judío y que ni debería llamarse Israel, porque detrás de eso hay una treta. Si solo estaban las dos tribus de Judá y Benjamín, entonces la profecía, la promesa tenía que ser para todas las 12 tribus. Eso yo digo. Entonces no tienen derecho los judíos que están allí, porque en su mayoría son judíos y de la tribu de Benjamín, que no se mezclaron con los paganos. Y en la Segunda Guerra Mundial magnifican, exacerban solo a los judíos. Cuando la historia dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron 36 millones de personas. 6 millones eran judíos, 27 millones eran rusos. Solo ahí tenemos 33, 27 más 6, 33. Y los otros 3 millones
eran de los polacos, los que mataron en los campos de concentración, los polacos, los gitanos, los gitanos o romaníes, y muchas personas de otros países de minoría. Pero quien se llevó la peor parte fueron los rusos. Los demás países, unos con costo le hicieron resistencia a Hitler 15 días. El que más le hizo resistencia de la Europa occidental fue Francia, con Charles de Gaulle a la cabeza. Era el líder de la resistencia contra Hitler. Y el aeropuerto de París, en Francia, se llama Charles de Gaulle, por ese hombre. Pero dieron las nalgas, ni al mes llegaron a la guerra. Y los rusos, 4 años le tomaron, de los 6 que duró, 4 años se la pasaron volando pija, diríamos en Nicaragua. Pija es una mala palabra. Ay, pero me encanta decir malas palabras. Dicen que no es de personas cultas decir malas palabras, pero me encanta. Estuvo deprimida con los testigos de Jehová. Ay, y fingiendo que la niña no decía malas palabras. Pues cuando estaba Recha en el trabajo, puteaba a todo el mundo. Y venía a la casa y me venía de quitar, hasta con el perro, puteando a todo el mundo. Entonces ahí es donde uno mira, no, oye, yo soy una doble cara, no puedo ser así. Bueno, y esos son partes de mis análisis. Además de las otras bárbaras historias cruentas, cuando a punta de espada le dice Dios que tenés que invadir a esto y a esto y a esto, incluso a las mujeres embarazadas, no las vas a dejar con vida, porque si ellas quedan vivas, después sus hijos al nacer van a cobrar venganza y no se va a poder cumplir la promesa que te hice de que serás mi pueblo escogido, el distinto entre todas las naciones. Y a la vez se siguen distinguiendo ellos. Oye, tienen a la Biblia como una serie de pensamientos que les hace elevar el autoestima, sentirse superiores. Y no que la superioridad, al soberbio Dios no lo aguanta. Mira de reojo al soberbio, pero ante el humilde se inclina Jehová. Ay, ¿cómo es eso entonces de que tenemos que permitir que Israel se llama Israel cuando solo está Judá? Ellos se fueron a la mierda y regresan 1000 años después a tomar el territorio. Oye, ¿qué es eso? Y matar sin distinción. Y cuando le hacen la revuelta o rebelión a Aarón y a Moisés, porque solo ellos tenían el liderazgo, que dice, ay, mira, Jehová fue el que me mandó. Así se presentó ante el faraón y así se presentó ante los israelitas, ante los hebreos. Jehová me mandó. Sí, Jehová lo mandó. Y tenemos que creer eso, pues, de que bendeciría a los que te bendigan, maldeciría a los que te maldigan. Pero solo se cumple para la tribu de Judá y de Benjamín. Las otras 10, ¿qué? No tienen derecho. Las otras 10 llegaron a usurparles el lugar los israelitas, los judíos, porque no son israelitas, Israel era todo el reino. Cuando se dividieron, ya dejaron de ser Israel, reino del norte, reino del sur. La capital del norte era Samaria y en Jerusalén, en Judá, era Jerusalén la capital. Entonces, ¿cómo quedamos? Y si miramos películas de la Segunda Guerra Mundial, solo del mundo occidental, los aliados solo salen los franceses, los ingleses, los estadounidenses, los italianos. Pregunten en Occidente, ¿quién le liberó a Europa del nazismo? Fueron los Estados Unidos. Hasta la historia la han alterado. Y en Inglaterra, sí, fue el Reino Unido, con Winston Churchill a la cabeza, que se hizo célebre por la frase: esto nos costó sudor, sangre, lágrimas y fatigas. Cuando la peor parte se la llevaron los rusos. Había una serie de televisión por los años 73, la mirábamos los días martes, se llamaba Combate. Era sobre historias de la Segunda Guerra Mundial. Nunca que yo recuerde se mencionó a los rusos. Solo decían partisanos.
los partisanos. Hasta la historia, los líderes del siglo XX, la época moderna, hasta ellos se alinean un poco hacia esa idea. Ay, porque vean, Estados Unidos, el país más guerrerista del mundo, es el principal aliado de los israelitas. Si no, ya le hubieran caído toditos los pueblos que están a su alrededor. Yo no es que le desee mal a los judíos, pero son cosas que yo no las creo. Con mi propio pensamiento las analizo y a veces cuando uno es pequeño se crea esa cosa y cuando te implantan la religión, uno hasta miedo tiene de expresar lo que dice. Si yo expresaba ya mis dudas o mi negativa a ciertas creencias de los testigos de Jehová, fue cuando empecé a estudiar con ellos. No, yo no creo en esto de 1914. No, yo no creo que Jesús vino en 1918, 1919 a andar supervisando todas las religiones. ¿Y para qué puta esperamos la segunda venida si ya vino? Pues que nos van a salir con una nueva doctrina de va a venir en el año, otra vez en el año 2500 y después va a venir a inspeccionar cómo quedó todo. No, son cosas que no las comprendo. Bueno, yo hilvané mis ideas porque es bueno practicar la oratoria. Dice que es bueno para la memoria, así somos menos afectados por el Alzheimer. O no seremos afectados o padeceremos en un grado mínimo. Bueno, y mi padre todavía lee, está enfermo, 95 años, cumplió el 17 de septiembre y todavía lee. Todo cuanto papel mira, él lo lee. Admirable. Mi padre puede hablar de toditos temas y yo me quedo con la boca abierta y usa algunas palabras que a veces yo las tengo que ir a buscar al diccionario. Y digo, para alguien que fue un campesino, que esté hablando pantomima, que eso es de tal filósofo, no sé qué. Oye, papá, no le decimos papá aquí en Nicaragua, papá les decimos. Entonces esas cosas a mí me hacían razonar. Mi mamá nos pegaba un pijazo en la boca si le contradecíamos cosas de la religión, de la Biblia. Es más, se ponía enojada si no íbamos. Decían, váyanse a la cantina, váyanse a la cantina. No, es una crueldad cuando uno nace bajo la religión y tener que tragarse todas esas cosas porque de niño todo lo que nos dicen lo creemos, somos inocentes. Por eso Jesús usó el ejemplo de los niños, que todo aquel que es como un niño va a heredar el reino de los cielos. Entonces quiere decir que los niños nacen inocentes y esto, ¿por qué entonces salen pecando? Si llevamos en los genes, en el ADN, los genes del pecado. Dice que son inocentes, van a heredar el reino de los cielos cuando seamos como ellos. Y esta gente del cuerpo gobernante dice que ya los niños son hijos del diablo desde que nacen porque no son testigos de Jehová. Aunque sea hijo de un testigo de Jehová. Así es la cosa. Parte de las elucubraciones que yo me hago y digo, bueno, pues tenemos que ser objetivos. Tenemos los casos de las noticias. Aquí en Occidente se dice que Rusia va perdiendo la guerra, allá que la van ganando. ¿Quién sabe si nos están mintiendo? Y hay que investigar tanto, pero con nuestra propia influencia, no dejarnos influenciar por nadie. Otra cosa que a mí me asalta con esto de Jesús, porque lo digo, existió. Por algo, la línea del tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero que si hizo los milagros, yo ya no sé qué creer. Yo pienso que sí, que es el máximo milagro que realizó fue resucitar al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto. Pero existe algo que se le llama placebo, que es hacer un subterfugio, un engaño,
creyendo hacia otra persona, creyendo la persona que le están dando una medicina para todos los males, por ejemplo. Pero la medicina para todos los males es lo que se conoce como panacea. El placebo, nosotros lo practicamos con mi papá. Mi mamá tenía un puesto donde se regalaban las pastillas anticonceptivas. Que dicho sea de paso, yo me las robaba para ir a hacer chichaca chichaca con mi novio. Entonces, mi papá tenía dolor de cabeza y él le decía a mi mamá, socorro, socorro, ¿no tenés alguna pastilla para el dolor de cabeza? No, le decía, anda a comprar. Bien, no me acuerdo si fue mi hermana menor o la que me sigue a mí o yo. Le dábamos pastillas anticonceptivas y él decía, socorro, qué buenas que son esas pastillas, me quitan el dolor de cabeza. Entonces nosotros estábamos haciendo un placebo, un engaño. Le zampábamos anticonceptivos a mi papá, pero él creyendo de que era pastilla para el dolor de cabeza, sintió que se sanó. Y ahora, ¿quién quita que esos milagros que hizo Jesús fue basado en eso? No lo sé. Por eso ahora esa parte de los milagros de Jesús ya están en duda para mí. O puede ser un placebo, resucitó a Lázaro porque Lázaro tenía catalepsia. Hay gente que parece que está muerta y la han enterrado viva por esa enfermedad de la catalepsia. E igual la viuda de Naín. Y los milagros que hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, después de que Jesús se fue al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre. Y digo también, ¿por qué en el Nuevo Testamento solo como una vez menciona Jesús a Dios? Cuando el joven rico se acerca para decirle, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Maestro bueno, le dice, ¿qué? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús, solo Dios es bueno. Y ahí le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Vende todos tus bienes, dáselos a los pobres. Y bueno, pero yo ya hice todo ese montón de mandamientos. Sí, pero andase este. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía amor al dinero. ¿Y por qué Jesús siempre dice el Hijo del Hombre? En los evangelios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no menciona él el nombre de Dios? Solo cuando estaba en la cruz o en la flageleña, como dicen los testigos de Jehová, mencionó en lengua aramea, Elí, Elí, lama sabactana. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo lo que termina en él, en la Biblia, significa Dios, Jehová, pues Dios. Elohim, Alá, Elí, y los judíos de esa época se decían, ¿quiere que el profeta Elías lo venga a bajar de la cruz? Y yo me pregunto, ¿por qué solo en esas ocasiones él menciona Elí, Elohim, que significa Dios? Y al joven rico, solo Dios es bueno. Y él, para todo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto, el Hijo del Hombre ha venido. A ver si algún día hacemos un debate. Yo quisiera presentarles, hacer un programa con una persona que conocí, es un cubano, estaba bueno el cubano, blanco, ojos celestes. Me miró, lo miré, me sonrió, le sonreí, me tocó, me dejé. Ay, no sean mal pensados, es mentira eso. Conocí hace unas 3 semanas a un sociólogo cubano que también es teólogo. Le gusta el estudio de las religiones. Ya hicimos contacto para que hagamos una reunión y él hable, porque a mí me causa curiosidad por qué jodido la gente busca las religiones. Sabemos que es por un estado vulnerable, pero ¿por qué? ¿Por qué? Algo más debe de haber. Y con un sociólogo podemos entender eso. O, no sé, no tengo algún experto con quien contactar para
hacer un programa y hacerle las preguntas, que él hable y diga todo lo que sabe. Él no cree en Dios, él es agnóstico, pero eh, le llamó la atención eso y a mí también, y creo que pronto lo vamos a tener en el programa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a los nuevos suscriptores. Disculpen las metidas de pata, pero no soy perfecta. Y sus discusiones también son buenas. Hasta la próxima.